Quiero desearle a todos los presentes un sábado muy bendecido y feliz. Estamos ahora a pocos minutos de comenzar las horas sagradas del día santo del Señor. Es un día cuando podemos retirarnos de todo lo nuestro y dedicarnos única y exclusivamente a las cosas de Dios. Yo no sé de ustedes, pero yo anhelo que llegue el sábado, porque es un día cuando cambiamos toda la rutina y nos enfocamos en el Señor. Antes de tener nuestra oración, quiero mencionarles que vamos a estudiar una página en esta hora. La página 389 de nuestro manual tiene el material que vamos a estudiar después de la oración. Quiero mencionarles que este cuadro lo que hace es analizar la estructura de Apocalipsis, el capítulo 12 hasta el capítulo 22. Pues todavía estamos estudiando el principio de la importancia de estudiar la estructura, el orden, cómo está armado el libro de Daniel y también el libro de Apocalipsis. Así que vamos a inclinar nuestros rostros para orar al Señor y pedir su bendición. Padre Celestial, venimos ante tu trono para agradecerte por el privilegio de disfrutar estas primeras horas de tu santo sábado. Qué día de refrigerio y de gozo y de alegría. Pedimos, Señor, que bendigas nuestro estudio en esta sesión y en la subsiguiente, que tu Santo Espíritu nos acompañe, que nos ayude a comprender, que nos ayude también a practicar lo que nosotros estudiemos. Gracias te damos por escuchar nuestra oración, pues te lo imploramos en el nombre precioso de Cristo, nuestro Salvador. Amén. En primer lugar, quiero explicarles cómo leer este cuadro. Y yo creo que todos lo han recibido, ¿verdad? Todos tienen el cuadro, la estructura literaria de Apocalipsis 12 al 22. ¿Sí o no? ¿Lo tienen? No solo en el manual, lo repartimos en hojas sueltas también. Levanten la mano si tienen el material, el cuadro este. Muy bien, lo van a necesitar porque es más fácil explicarlo cuando lo están visualizando. En primer lugar, quiero que miren el lado izquierdo de este cuadro, que está en negro. ¿Se dan cuenta allí? ¿Ven el 12 al lado izquierdo? Y los números ascendiendo. Quiere decir que este cuadro hay que leerlo de abajo hacia arriba, ¿ok? Empezando con el 12, vamos a continuar con el 13, 14, 15, 16, así sucesivamente hasta el capítulo 21 y el versículo 2 al 8. Y luego ustedes notarán que abajo tenemos fechas. Abajo tenemos fechas para diferentes eventos. O sea, en Apocalipsis 12, ¿ven el 12 allí? Al lado izquierdo. El capítulo 12 cubre todas estas etapas que están al lado derecho. Apocalipsis 12, 7 al 9, el capítulo 12, el versículo 1 y 2, 12, 3 al 5, 12, 6 y el 13 al 15, etc. O sea que la columna izquierda la van a leer de abajo hacia arriba y los renglones que se encuentran a la derecha los van a leer de izquierda a derecha. ¿Ok? Empecemos con Apocalipsis, el capítulo 12, que se encuentra en la parte de abajo de este cuadro. Apocalipsis, el capítulo 12, menciona varias etapas históricas. En primer lugar, Apocalipsis 12 menciona una batalla que hubo en el cielo. ¿Recuerdan esa batalla que hubo en el cielo que se describe en Apocalipsis 12? Es decir, Apocalipsis el capítulo 12 comienza con la batalla en el cielo.
Luego, en Apocalipsis 12 y el versículo 1 y 2, tenemos una descripción de la iglesia del Antiguo Testamento. Se representa por una mujer que está vestida del sol, tiene la luna debajo de sus pies y en su cabeza tiene una corona de 12 estrellas y está embarazada. Ahora les voy a hacer una pregunta que es un tanto ridícula, pero voy a hacer la pregunta porque quiero enfatizar un punto. ¿Quién existe primero, la mujer o el bebé que nace de la mujer? Ve, le dije que era una pregunta tonta, pero la hago por recalcar un punto muy importante. ¿Preexistió la mujer el bebé, sí o no? ¿Existió la mujer antes que el bebé? Sí. Entonces, ¿qué representa esta mujer que está vestida del sol, la luna debajo de los pies, con la corona de 12 estrellas? Representa la iglesia del Antiguo Testamento antes que nazca Jesús. ¿Ok? Porque el bebé no ha nacido todavía. Luego, la siguiente etapa que tenemos aquí es la etapa del nacimiento del bebé y la ascensión del bebé. Claro, ascendió no siendo bebé, creció y luego ascendió. ¿Qué evento marca el nacimiento del bebé y la ascensión del bebé? Representa el nacimiento de Jesús y la ascensión de Jesús. Eso está en el capítulo 12 y los versículos 3 al 5. ¿Ven que el capítulo 12 está siguiendo un orden cronológico? Empieza con la batalla en el cielo, continúa con la iglesia del Antiguo Testamento. ¿Nació Jesús de la iglesia del Antiguo Testamento? ¿Era hijo Jesús de Abraham y de David, sí o no? ¿Vino Jesús de todo el linaje de los héroes del Antiguo Testamento? ¿Cómo no? Y luego después de eso, el bebé nace, Jesús nace, y luego después de su ministerio es arrebatado a Dios y a su trono, según el versículo 5, la ascensión de Jesús. Después de eso, en Apocalipsis 12:6 y también los versículos 13 al 15, dice que cuando se le escapa el bebé al dragón, cuando no es capaz de matar al niño, porque el niño se le escapa y asciende a Dios y a su trono, dice que ahora el dragón que trató de matar al niño se lanza contra ¿quién? Se lanza contra la mujer. Ahora, cuando se lanza el dragón contra la mujer, ¿ya esa es la iglesia del Nuevo Testamento o es todavía la iglesia del Antiguo Testamento? Del Nuevo Testamento. Porque ya Jesús nació y ascendió al cielo, pero la misma mujer existe después de eso. Por eso digo, la iglesia tiene dos etapas, la iglesia del Antiguo Testamento y la iglesia del Nuevo Testamento. Así que, como el dragón no pudo matar al niño se le escapó de las manos, se fue al cielo, entonces el dragón dice, entonces yo me voy a tirar contra la mujer. Y la mujer le toca huir al desierto. Pero en el desierto tiene un lugar aparejado por Dios, donde Dios la va a alimentar y la va a proteger. ¿Por cuánto tiempo? Dice tiempos, la mitad de un tiempo a la primera parte del capítulo, y luego dice 1260 días. Las dos expresiones se usan en Daniel Apocalipsis el capítulo 12. Se usa tiempo, la mitad de un tiempo, y se usa también 1260 días. ¿Qué periodo es ese cuando el dragón se lanza contra la mujer que trajo a luz al hijo varón? Representa la persecución de la iglesia contra la iglesia por parte de ¿quién? Por parte de Roma papal. ¿Ven que estamos siguiendo una secuencia cronológica? ¿Dónde empieza Apocalipsis 12? Con una batalla en el cielo. Continúa, ¿cuándo? Con la iglesia del Antiguo Testamento. Luego, cuando el niño ¿qué? Nace. Y luego, ¿qué pasa con el niño? Crece. Y entonces, ¿qué? Asciende a Dios y a su trono. Y entonces ahora a la mujer le toca huir porque el dragón quiere acabar con la mujer. 1260 años es el periodo de dominio papal.
Pero noten ahora que dice el siguiente cuadrito, que estamos leyendo de izquierda a derecha, dice que hacia el final de el periodo de 1260 días o años, dice que viene algo al rescate. ¿Quién viene para ayudar a la mujer según Apocalipsis 12? La tierra viene a ayudar a la mujer ya cuando ese periodo se está ¿qué? Se está terminando. ¿Y qué representa la tierra? Que le da refugio a la mujer y que protege a la mujer cuando ya está terminando el periodo de persecución. La tierra representa el territorio de los Estados Unidos de América. ¿A dónde huyeron los que estaban siendo perseguidos en Europa por el papado? Huyeron a los Estados Unidos. Claro, en ese tiempo no existían los Estados Unidos. La nación llegó a existir en 1776, en 1787 y 1791, cuando se ratificaron los documentos que iniciaron al país. Pero sí existía el territorio de los Estados Unidos. Es decir, cuando está llegando al final ese periodo, los Estados Unidos, la tierra, geográficamente, le da refugio a los que están siendo perseguidos. La tierra ayuda a la mujer. Y luego viene la última etapa. ¿Ustedes creen que Satanás está contento de que la tierra ayudó a la mujer? No. Así que ahora va a haber una persecución final contra el pueblo de Dios. ¿Qué identifica a ese pueblo que se levanta al final de los 1260 años? Guarda los mandamientos de Dios y tiene ¿qué? Y tiene el testimonio de Jesucristo. Yo pregunto, después de 1798, ¿levantó Dios un pueblo que enseña que se debe guardar todos los mandamientos de Dios y que tiene el don de profecía en su medio? ¿Y a dónde se levantó ese movimiento? ¿A dónde se originó? En los Estados Unidos, en la tierra. ¿Ve el contexto? ¿Y se levanta después de qué fecha? Después de 1798, porque estamos siguiendo una secuencia. Hay una sola iglesia que nació después de 1798 en los Estados Unidos, que dice que se deben guardar todos los mandamientos de Dios y que tiene también una persona que tuvo el don de profecía, la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Pero luego el dragón, ¿qué pasa con el dragón? El dragón se enfurece. Se enfurece contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo, y entonces viene una guerra final contra el remanente de la simiente de la mujer. Y eso vamos a encontrar que sucede cuando se le sana la herida al poder papal. Ahora viene otra vez la persecución. Así que en Apocalipsis 12 tenemos varias etapas cronológicas. Tenemos que estudiar la estructura, cómo está organizado. Tenemos una referencia a la batalla en el cielo, la iglesia del Antiguo Testamento, luego el niño nace, crece, arrebatado Dios y a su trono, el dragón se lanza contra la mujer, 1260 años, el papado está persiguiendo a la mujer. Hacia el final de ese periodo, el territorio de los Estados Unidos ayuda a la mujer. Y cuarta, la persecución. Se levanta después de eso un remanente que guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesucristo. Y entonces viene la ira final del dragón con la intención de destruir al remanente de la simiente de la mujer. Esa es la gran batalla final, cuando el diablo se lanza para perseguir al remanente final. ¿Está claro? ¿Tiene clara la secuencia de Apocalipsis 12? No podemos leer todo el capítulo porque no tenemos el tiempo. Por eso les puse el cuadro. Ahora, vamos al capítulo 13. ¿Ven que suben un número? Estamos leyendo la parte negra, estamos leyendo de abajo hacia arriba. Pero estamos leyendo de izquierda a derecha lo que está en ese capítulo. Así que vamos al capítulo 13. En el capítulo 13, escuchen bien, en el capítulo 13 no se hace ninguna referencia a la batalla en el cielo. Ahora ustedes van a encontrar aquí, se dan cuenta que a medida que uno se mueve de izquierda a derecha,
¿Hay menos cuadritos que tienen información? ¿Se dan cuenta que tiene menos? La razón es que mientras que Apocalipsis 12 al 22 se mueve del capítulo 12 hacia el final, las primeras etapas desaparecen del panorama porque le interesa a Juan explicar los últimos eventos que va a ocurrir. Ya dio el punto de referencia. Apocalipsis 12 es como Daniel 2, da toda la cronología. El capítulo 13 repite otra vez, pero pasa por alto la batalla en el cielo. Y así sucesivamente, cada capítulo en Apocalipsis 12 hasta el capítulo 22 va avanzando y las etapas primeras desaparecen del panorama. Ya ustedes se van a dar cuenta de eso. Así que en Apocalipsis 13 no hay referencia a la batalla en el cielo. ¿A dónde comienza Apocalipsis 13? Si ustedes leen los versículos 1 y 2, van a encontrar que se menciona allí un león, un oso, un leopardo y un dragón. Yo pregunto, ¿qué etapa de la iglesia existía durante el tiempo del león, el oso, el leopardo y el dragón? La iglesia del Antiguo Testamento, ¿sí o no? Así que Apocalipsis 13 comienza en el Antiguo Testamento con el león, el oso y el leopardo. Son poderes del Antiguo Testamento. Pero luego menciona la cuarta bestia. ¿La cuarta bestia es qué? El dragón o la bestia espantosa y terrible. ¿Qué representa la bestia espantosa y terrible? Representa el Imperio Romano. Yo pregunto, ¿fue durante el Imperio Romano que nació Jesús? ¿Sí? Así que es paralelo al capítulo 12. ¿Ve? El imperio que gobernaba era el Imperio Romano. Y luego nos movemos a los versículos 3 al 10. Y habla de una bestia que habla blasfemias contra el Altísimo. Una bestia que persigue a los santos del Altísimo. Una bestia que gobierna por 42 meses. Yo pregunto, ¿sería ese el mismo periodo en que la mujer tuvo que huir al desierto? ¿Paralelo el 13 al 12? ¿Paralelo, sí o no? Ya veo que están captando la forma de leer este cuadro. Entonces, mire, mi punto es este, hermanos y hermanas. Si ustedes creen que van a empezar leyendo en el capítulo 12 y dicen, yo quiero saber qué va a pasar en los eventos finales y voy a empezar en el 12 y voy a seguir la secuencia cronológica para ver qué va a pasar, va a quedar más enredado que quién sabe qué. Porque el capítulo 13 es una repetición del 12. El 14 repite algunas cosas del 12 y el 13, pero ya más adelante, porque ya ha dado el punto de referencia. Entonces ya las primeras etapas van desapareciendo porque ya aclaró y le interesa especialmente lo que va a pasar al final de la historia. ¿Me están entendiendo? Ahora, la iglesia entonces es perseguida por 1260 años, ahí dice en Apocalipsis 13, 42 meses, que es el mismo periodo. Y luego, escuchen bien, cuando terminan los 42 meses o la persecución papal, se levanta una bestia de la tierra. Yo pregunto, en Apocalipsis 12 ¿se menciona la tierra? Sí. ¿Qué representa la tierra en Apocalipsis 12? El territorio de lo que llegó a ser los Estados Unidos. Pero escuchen bien, ¿qué representa una bestia en las profecías? Una bestia representa una nación. Así que si se levanta una bestia de la tierra, significa que se está levantando una nación en ese territorio. Ahora yo pregunto, al principio, ¿los Estados Unidos ayudó a los que habían sido perseguidos en Europa? ¿En su constitución? ¿En su declaración de independencia? Los 2 cuernos como de cordero, libertad civil y libertad religiosa. ¿Ven? Lo mismo que la tierra ayudó a la mujer. En el capítulo 12 es el territorio. En el capítulo 13 ya surge la nación en el territorio. Porque hay una bestia representa una nación, se levanta de la tierra o del territorio que ayudó a la mujer. Ahora, en Apocalipsis 12, se levanta un remanente
un remanente que guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesucristo. Y lo interesante es que el dragón se aira con ese remanente, ¿verdad? Vimos eso en el capítulo 12. Ahora, ¿será que en el capítulo 13 también esta nación que ayudó a la mujer va a manifestar la ira del dragón? Lo único que tienen que hacer es leer Apocalipsis 13:11. Dice: entonces vi otra bestia que se levantó de la tierra y tenía 2 cuernos como de cordero. Ese es el lado positivo, ¿ok? Tenía 2 cuernos como de cordero, que yo he presentado una serie que se llama Impacto Profético, donde estudio en detalle Apocalipsis el capítulo 13. Los 2 cuernos como de cordero representan libertad civil y religiosa. La primera enmienda a la Constitución de los Estados Unidos garantiza plena libertad civil y plena libertad religiosa. Pero luego noten que después que esta bestia se levanta de la tierra, tiene 2 cuernos como de cordero, ayuda a la mujer, dice, mas hablaba como un dragón. ¿Es paralelo eso a Apocalipsis 12:17? 12:17 dice: el dragón se airó contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Capítulo 13 dice que la bestia que ayudó a la mujer con los 2 cuernos de cordero terminó hablando como ¿qué? Como el dragón. Es decir, una vez más encontramos en el capítulo 13 una ampliación de lo que tenemos en el capítulo 12. Porque en el capítulo 12:17 sencillamente dice que el dragón se enojó contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el don de profecía. Pero ahora escuchen lo interesante. Si ustedes leen Apocalipsis 13:11 al 18, dice que la bestia que se levanta de la tierra va a imponer la marca de la bestia. ¿Tiene algo que ver la marca de la bestia con la ley de Dios? Y dice que va a mandar a matar a todo el que no tenga la marca de la bestia. Esa es la ira del dragón de Apocalipsis 12 contra los que guardan los mandamientos de Dios. Pero ¿saben qué cosa? Otra cosa interesante es que el remanente tiene en su medio el don de profecía. Apocalipsis 13:11 al 18 dice que se levanta esta bestia, se le llama el falso profeta. ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? Es decir, que la manera en que Satanás va a luchar contra el pueblo de Dios es imponiendo la marca de la bestia, que es contrario a la observancia de la ley, y va a levantar un falso profeta con el fin de contrariar el verdadero don de profecía. Así que el capítulo 13 nos ayuda a entender que el odio del dragón contra los que guardan los mandamientos de Dios se trata de un mandamiento en específico, el sello de Dios. ¿Vamos bien? Ahora, tenemos que ir al capítulo 14. Capítulo 14. En el capítulo 14, escuchen bien, no se menciona nada de la batalla en el cielo. No se menciona nada del periodo del Antiguo Testamento. No se menciona nada del periodo de Roma del dragón. No se menciona nada sobre el periodo de dominio papal. No se menciona nada en cuanto a la tierra ayudando a la mujer. El capítulo 14 comienza con los mensajes de los 3 ángeles. Ahora, ¿cuál es el sentido central del mensaje de los 3 ángeles? Dicen: teme a Dios, dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. ¿Y qué? Adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Es decir, el mensaje del primer ángel atrae la atención del mundo ¿a quién? Al Creador. ¿Y cuál es la señal del Creador? El sábado. ¿Están conmigo? Pero el mensaje del tercer ángel dice: no adores a la bestia ni recibas su marca.
Entonces, ¿cuál es la controversia en los mensajes de los tres ángeles? La controversia es entre adorar a Dios o adorar a la bestia. Entre reconocer a Dios como el creador y su señal o reconocer a la bestia y su señal. Es decir, el capítulo 14 amplifica aún más el conflicto que va a haber en el tiempo del fin. Va a haber un grupo que va a adorar al creador y guardar su señal, mientras que va a haber otro grupo que va a recibir la marca de la bestia y va a observar el primer día de la semana. Y los mensajes de los tres ángeles es el mensaje del remanente de Dios. Es el mensaje de ese remanente final. Ve aquí, el 12:17 dice sencillamente guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesucristo. El capítulo 13 dice, bueno, Satanás se va a oponer a esto, al remanente de Dios, levantando a un falso profeta e imponiendo la marca de la bestia. Y luego los mensajes de los tres ángeles en el capítulo 14, el propósito es decir, adora al Creador y no recibas la marca de la bestia. Es el mensaje del remanente. ¿Vamos bien? Ahora, vamos al capítulo 15. Dicho sea de paso, regresando al 14, 14, 6 y 7, en realidad es el 14, 6 al 12, los mensajes de los tres ángeles reúnen al remanente de Dios. Es decir, los mensajes de los tres ángeles separan al mundo en dos grupos. Los que reciben el sello de Dios y los que reciben la marca de la bestia. Y cuando termina el capítulo 14, ustedes van a encontrar que se ha realizado la cosecha, se ha realizado la separación. Se ve un ángel con una hoz aguda y se le dice al ángel primero cosechar la mies de la tierra. Y luego se le dice cosecha las uvas de la tierra y échalas en el lagar de la ira de Dios. Yo pregunto entonces, ¿ya todos han decidido de qué lado van a estar al final del capítulo 14? ¿Sí? ¿Han aceptado o rechazado el mensaje que da el remanente? ¿Cómo no? Los que lo rechazaron recibieron la marca de la bestia. Los que recibieron el mensaje de adorar al Creador reciben ¿qué cosa? El sello de Dios. Y entonces viene la hoz aguda, se pone de un lado la mies y del otro lado se echa en el lagar de la ira de Dios a los impíos. Y luego viene algo muy interesante. Si leen los últimos 3 versículos del capítulo 14, porque del 14 al 17 está la cosecha de la mies y de las uvas, la separación de los que tienen el sello de Dios de los que tienen la marca de la bestia. Pero luego los versículos 18 hasta el versículo 20 habla de los impíos que están en el lagar. Son echados en el lagar fuera de la santa ciudad. Ahora, ¿qué representa la santa ciudad? La santa ciudad es la nueva Jerusalén, ¿verdad que sí? Pero yo pregunto, ¿estamos nosotros ahora en Jerusalén espiritualmente, sí o no? Hemos estudiado este principio. ¿Estamos en Jerusalén espiritualmente? ¿Estamos en Israel espiritualmente? ¿Cómo no? Si hemos recibido a Jesús, somos simiente de Abraham y estamos reunidos en la tierra santa, porque la tierra santa es donde hay 2 o 3 reunidos en el nombre de Jesús. Así que cuando dice que los impíos están en el lagar fuera de la santa ciudad, no está refiriéndose a la nueva Jerusalén que va a descender del cielo después del milenio. Se está refiriendo a la ciudad espiritual a la cual pertenece el pueblo de Dios antes de la segunda venida. Ahora yo pregunto, ¿qué es lo que quieren hacer las uvas? Porque las uvas representan los impíos que recibieron la marca de la bestia. ¿Por qué se han reunido los impíos alrededor de la ciudad, alrededor de la iglesia? ¿Qué intención tienen? Tienen la intención de acabar con los que están en la ciudad. Pero ahora escuchen lo que voy a decir. Apocalipsis 14, 18 al 20 dice que el lagar está fuera de la ciudad, los impíos están reunidos fuera de la iglesia, en otras palabras, del Israel espiritual a nivel mundial. Y luego dice que vienen unos caballos y los caballos pisotean el lagar.
y los caballos se salpican de sangre que sale del lagar. ¿Qué es un lagar? ¿Saben lo que es un lagar? ¿No saben lo que es un lagar? No hay italianos aquí. ¿Saben cómo hacían vino? Todavía en algunas partes de Italia hacen el vino así. Meten en una batea bien grande las uvas y una persona se mete y empieza a pisar las uvas. Y de ahí sale el mosto, el jugo. Por eso sale tan sabroso. Claro, ya no lo hacen así. Mayormente ahora tienen medios sofisticados. Pero el lagar representa a los impíos. Se reúnen alrededor de la iglesia con el fin de acabar con la iglesia. Por eso están en el lagar fuera de la ciudad. Pero luego dice que vienen unos caballos y pisotean el lagar y la sangre, porque el jugo de uva, cuando la gente está pisando las uvas, se salpica y parece que fuera sangre. Por eso se comparan los impíos con las uvas. Y los caballos se salpican con la sangre de los impíos que están ahí en el lagar, rodeando la ciudad con la intención de destruir al pueblo de Dios. Yo pregunto, ¿es eso paralelo a lo que encontramos en Apocalipsis 12:17? El dragón se airó contra la mujer, se fue a hacer guerra contra el remanente de la simiente de ella, ¿sí o no? Es lo mismo que en Apocalipsis 13, la bestia de la tierra obligando a todos a recibir la marca de la bestia, o si no, ser muertos. Sí. Y el capítulo 14 es lo mismo, los impíos rodeando el lagar para acabar con los que están en la iglesia. Ve que alcanza el mismo clímax, en otras palabras, llega al mismo clímax al cual llegó Apocalipsis el capítulo 12. Y luego hay un punto muy importante que tenemos que tomar en cuenta, y es que hay ciertas porciones de Apocalipsis que no están en orden cronológico. Si ustedes regresan, por ejemplo, al capítulo 13, van a encontrar el versículo 11 al 18. Ahí dice que la bestia que se levanta de la tierra impone la marca de la bestia, so pena de muerte, al que no adora la imagen y al que no recibe la marca. Y el capítulo termina diciendo que la bestia de la tierra impone la marca de la bestia y da un decreto de muerte contra aquellos que no la reciban, y también dice que no pueden comprar ni vender. Y el capítulo termina y uno dice, oye, ¿cómo habrá sido? ¿Será que todo el mundo recibió la marca de la bestia? ¿Será que todo el mundo adoró la imagen? El capítulo, como termina en suspenso, sencillamente dice lo que la bestia de la tierra hizo. Capítulo 14, 1 al 5, debe ser la conclusión del capítulo 13. Porque en el capítulo 14, 1 al 5, se habla de los 144,000 que están parados victoriosos sobre el monte de Sión. Es decir, Apocalipsis 14, 1 al 5 debe ser parte del capítulo 13. La pregunta es, ¿será que hubo un grupo que no recibió la marca de la bestia? 14, 1 al 5 dice, sí, el grupo que está en Sión, que tiene el sello de Dios en sus frentes. ¿Ve? Entonces lo que tenemos aquí es capítulo 14, 1 al 5, en realidad es el clímax del capítulo 13, no es la introducción al capítulo 14, porque fíjense, los 144,000 están parados sobre el monte de Sión victoriosos en los versículos 1 al 5 del capítulo 14. Pero los mensajes de los tres ángeles no vienen sino hasta los versículos 6 al 12. Entonces, los 144,000 se pararon sobre Sión antes de que se proclamaran los mensajes de los tres ángeles. No. Quiere decir que Apocalipsis 14, 1 al 5 es el clímax del capítulo 13, y entonces en el capítulo 14, 6, ahora Juan regresa y dice, ahora les voy a explicar el mensaje que se proclamó y que la gente recibió para que pudieran estar parados sobre el monte de Sión. ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? Y luego quiero que noten, el capítulo 14 termina, como vimos, con los impíos rodeando la santa ciudad, rodeando a la iglesia con el fin de destruirla. Vienen los caballos, pisotean el lagar, se salpica la sangre sobre los caballos, y luego, si leen el siguiente capítulo,
dice que están parados los 144,000 sobre el monte de Sión, victoriosos sobre la bestia, su imagen, su marca y el número de su nombre. Entonces yo pregunto, ¿pudieron los impíos destruir al pueblo de Dios? En el capítulo 14, cuando se reunieron alrededor de la ciudad para acabar con el pueblo de Dios. No, porque fueron rescatados por los caballos. Pero el capítulo 14 no dice quién va montando los caballos. ¿Me están siguiendo o no? Sí. Es que hermanos y hermanas, el libro de Apocalipsis es un libro cuidadosamente organizado. Hay que descifrar la estructura, cómo está organizado, o si no, no vamos a saber a dónde estamos parados. Ahora, vamos al capítulo 15. Están leyendo de izquierda a derecha, ¿verdad? Sí. En el capítulo 15, ya ni siquiera se mencionan los mensajes de los 3 ángeles. No se mencionan. El capítulo 15 comienza con el cierre de la puerta de la gracia. Ustedes pueden leer el capítulo 15. Ahí dice que se abre el lugar santísimo en el cielo para que puedan salir los 7 ángeles con las 7 postreras plagas. Yo pregunto, cuando los ángeles salen con las plagas, ¿ya la puerta de la gracia se cerró? Sí. Así que se abre el templo, el lugar santísimo, con el fin de que los 7 ángeles con las plagas salgan para derramar las 7 postreras plagas, y salen del templo en Apocalipsis el capítulo 15. Y luego, si leen los versículos 5 al 8, dice allí que cuando los ángeles están derramando sus plagas, nadie puede entrar al templo hasta que hayan sido derramadas todas las 7 plagas. Yo pregunto, ¿podemos nosotros hoy entrar al santuario celestial? ¿Podemos entrar al santuario celestial hoy? ¿Que tenemos que ir a NASA? No. ¿Cómo entramos al lugar santísimo? Entramos allá por fe. Si podemos entrar, ¿nos podemos salvar todavía? Si la gente todavía puede entrar. Pero el capítulo 15 dice que se abre el templo para que salgan los ángeles con las plagas, y dice que nadie puede entrar al templo porque la gracia se ha cerrado hasta que las plagas se hayan sido derramadas. ¿Sobre quiénes se van a derramar las plagas? Sobre los que recibieron la marca de la bestia y los que adoraron la imagen de la bestia. El capítulo 15 no lo dice. El capítulo 14 y el 13 y el 12 lo dice. Cada capítulo agrega detalles que no están en el capítulo anterior. Así que en el capítulo 15 ni siquiera se menciona nada de lo que se menciona en los capítulos anteriores. Empieza describiendo el cierre de la puerta de la gracia. Y luego vamos al capítulo 16. ¿Qué sucede después que se cierra el templo y nadie puede entrar? Caen las 7 postreras plagas. ¿A que no adivinan qué encontramos en el capítulo 16? Las 7 postreras plagas. ¿Ve? Y luego fíjense, y ustedes van a tener que, yo tengo otros materiales en el manual que explican este cuadro. Tengo un estudio sobre el santuario en Apocalipsis que explica esto. Impresionante. Cuando uno se pone a estudiar la estructura, los ciclos, cómo a veces el escritor regresa o va adelante. Y si podemos descubrir cuándo es que regresa, cuándo va adelante, cuándo empieza un ciclo, vamos a poder entender mucho mejor el libro. Así que el capítulo 16 describe las 7 postreras plagas después del cierre de la gracia en el capítulo 15. Y luego, y no tengo tiempo de comprobar esto, pero hay un material en el manual sobre esto. Apocalipsis 17 y el versículo 1 al 18 describe la 6ª y 7ª plaga. ¿Qué dije yo? Apocalipsis 17 ni siquiera menciona las primeras 5. Ahora se ha movido más hacia adelante. Y ahora trata solamente la 6ª y la 7ª plaga. Y luego,
encontramos, si ustedes ven aquí el capítulo 18, ven ahí donde dice Apocalipsis 18, 1 al 5, advertencia final. Yo pregunto, ¿la advertencia final viene mientras están cayendo las plagas? Dios le advierte finalmente al mundo, no reciba la marca de la bestia. Eso lo dice Dios después que las plagas están cayendo. Pues, ¿de qué sirve? Quiere decir que Apocalipsis 18, 1 al 5, que dice, sal de Babilonia, porque Babilonia cayó, tiene que ser un mensaje que se está dando antes de que se derramaran las plagas. Está regresando y diciendo, cuando venga el momento de la sexta y séptima plaga, asegúrense que hayan recibido el mensaje de salir de Babilonia. ¿Están conmigo? Porque de nada valdría dar la advertencia final cuando las plagas están cayendo. Ya es demasiado tarde porque la puerta de la gracia se cerró. Así que Apocalipsis 18, 1 al 5, regresa al tiempo de gracia y da una advertencia. Dice, las plagas van a caer sobre Babilonia, como se describe en el capítulo 17, 1 al 18. Pero asegúrate que hayas recibido el mensaje de salir de Babilonia para que eso no te pase a ti. Y luego, en el capítulo 18, 6 al 24, se describe otra vez la sexta y séptima plaga. Pero la diferencia es que en Apocalipsis 17, el énfasis recae sobre la caída de Babilonia en su sistema religioso. Mientras que el capítulo 18 enfatiza la caída de Babilonia desde su perspectiva civil y económica. Porque el capítulo 18 habla puro del colapso de la economía mundial y del sistema civil mundial. Capítulo 17 habla de la caída de la religión mundial, la ramera. ¿Me están siguiendo o no? Es decir, que Apocalipsis 18, 6 al 24 repite lo que vimos en el capítulo 17 y los versículos 1 al 18. Y luego fíjense qué interesante. Después que se habla del colapso del sistema civil y económico de Babilonia, otra vez hay una escena donde el pueblo de Dios, Apocalipsis 19, 1 al 10, donde el pueblo de Dios está en el cielo celebrando la victoria sobre la bestia y sobre su imagen. Alcanza el clímax. Después de la crisis, cuando colapsó la religión babilonia, cuando colapsó el sistema civil, cuando colapsó el sistema económico, hubo un grupo que se mantuvo fiel. Y el capítulo 19, 1 al 10 describe a esa gente cantando en el cielo. Ganaron la victoria. Pero ahora fíjense algo muy interesante. En el capítulo 19, 1 al 10 están celebrando la victoria sobre Babilonia. Pero el capítulo 19, 11 al 21 habla de la segunda venida. Ahora sí tenemos un problemita grande. ¿Cómo pueden estar celebrando en el cielo en los versículos 1 al 10 si Cristo no regresa sino hasta el versículo 11 al 21? ¿Me están entendiendo? El capítulo 19, 1 al 10 es el clímax del capítulo 18. Es decir, se debe entender como la culminación del capítulo 18. No debe pensarse que es la introducción al capítulo 19. Es como sucedió anteriormente. Capítulo 14, 1 al 5, fue el grupo victorioso sobre la bestia, su imagen y su marca que se menciona en el capítulo 13. En el capítulo 15, 2 al 4, los 144,000 están victoriosos porque cuando los impíos estaban en el lagar para destruir al pueblo de Dios, fueron librados y ahora están victoriosos. Pero luego regresa para describir el cierre de la gracia, las 7 plagas, la sexta y séptima plaga desde una perspectiva religiosa, luego la sexta y séptima plaga desde una perspectiva política y económica, y luego se presentan otra vez victoriosos en el cielo y cantando. Pero luego en el capítulo 19, 11 al 21,
ahora se va a describir cómo fue que llegaron allá. ¿Recuerdan los caballos que pisotearon el lagar? Capítulo 14 no identifica quién iba montado en los caballos. Pero el capítulo 19 sí. En el capítulo 19 se ve el cielo abierto y se ve a Jesús sentado sobre un caballo blanco. Y para hacer una larga historia corta, dice que los ángeles celestiales, los ejércitos celestiales, les siguen montados en caballos blancos. ¿Y saben a qué vienen? Pueden leerlo en Apocalipsis 19:15, dice que vienen a pisotear el lagar. Ahora sabemos quiénes montan los caballos. ¿Quiénes pisotearon el lagar? Jesús y los ángeles. Y dice que Jesús viene con una ropa teñida en sangre. ¿Saben por qué? Porque viene a pisotear ¿qué? El lagar. No es su sangre salvadora, la sangre que mancha sus vestiduras, es la sangre de los enemigos del pueblo de Dios. Eso lo dice Isaías, el capítulo 63. Ahí está el trasfondo. Vamos a hablar de eso en nuestros últimos principios. Así que el capítulo 19, 1 al 10, están victoriosos cantando en el cielo. Pero entonces ahora Juan dice, pero necesito explicarles cómo llegaron allá. Antes de eso, vino Jesús montado en un caballo blanco, seguido por los ejércitos celestiales. Pisotearon el lagar para librar al pueblo de Dios y llevaron al pueblo de Dios al cielo. ¿Me están entendiendo? Ahora, no hemos leído todos los versículos. Para entender este cuadro, para saber si lo que estamos diciendo es cierto o no, ustedes tienen que sentarse y tienen que mirar todo el contenido de estos capítulos. Pero es extraordinario. ¿Saben, hermanos y hermanas? Ayer mencionábamos Apocalipsis, el capítulo que concluye las trompetas, el capítulo 11. ¿Recuerdan que estudiamos el capítulo 11? Escuchen bien, la séptima trompeta termina en los versículos 15 al 17. Cuando Cristo toma los reinos. Dice claramente que ha tomado los reinos de la tierra, reinará para siempre. Termina la séptima trompeta. Pero luego el versículo 18 del capítulo 11 introduce los puntos centrales del resto del libro. Se airaron las naciones. ¿Contra quiénes? Según vemos en Apocalipsis 12, 13 y 14. Contra el pueblo de Dios. Tu ira ha venido. La ira de Dios viene. ¿Dónde se manifiesta la ira de Dios? En las plagas. Luego dice, ha venido el tiempo de juzgar a los muertos. ¿A cuáles muertos? ¿Los justos? No, los impíos. Y de recompensar a tus siervos. ¿Cuándo reciben su recompensa los siervos de Dios? Cuando Cristo venga. Y a destruir los que destruyen la tierra. ¿Cuándo sucede la destrucción final de los impíos? Después del milenio. El versículo 18 no es la conclusión de las 7 trompetas, es la introducción a todas las porciones grandes del resto del libro. Y luego escuchen bien, viene el capítulo 11 y el versículo 19. El 11:19 dice, el 11:19 no sigue cronológicamente al versículo 18. El capítulo 11 y el versículo 19 es la introducción a los capítulos 12, 13 y 14. ¿Y qué dice allí? Dice, vi entonces el templo que se abrió, el templo del tabernáculo del testimonio, y se vio ¿qué cosa? Se vio el arca del pacto en el templo. Es decir, ahora va a comenzar ¿qué cosa? Ahora va a comenzar el juicio. ¿Cuál es el tema central de Apocalipsis, el capítulo 14? La hora de su juicio ha llegado. Es decir, Apocalipsis 11:19 no viene después de las trompetas, ni tampoco viene después de los 5 eventos del versículo 18. El versículo 19 del capítulo 11 es la introducción
a la primera de esas 5 referencias del versículo 18. No sé si me están entendiendo. Y luego quiero que notemos aquí, ustedes tienen el material sobre el milenio. ¿Se repartió el material sobre el milenio? Si no, pues lo vamos a repartir el próximo tema que vamos a tratar. Ahora fíjense, ¿ustedes ven esa línea que dice segunda venida? ¿Ven esa línea allá al lado derecho, segunda venida? Se dan cuenta que hay varios puntos que se encuentran después de esa raya, ¿verdad? 14, 1 al 5 es la victoria en el cielo de los 144,000. 15, 2 al 4, ya los santos están en el cielo, victoriosos sobre la bestia, su imagen y su marca. Capítulo 19, 1 al 10, el pueblo de Dios está victorioso en el cielo, después que ha caído Babilonia religiosamente, civilmente y económicamente. Y luego el capítulo 19, 11 al 21 describe la segunda venida de Jesús. Y luego ustedes notan ya en la parte de arriba, tenemos empezando en el capítulo 20, versículo 1 al 3, luego el 20, 4 al 10, luego el 20, 11 al 15 y 21, 1, y luego el 21 y el versículo 2 al 8. Y usted dice, ¿qué es eso? En realidad, mis hermanos y hermanas, el milenio se presenta en 4 ciclos, 4 ciclos repetitivos. ¿Recuerdan lo que estudiamos anoche en Daniel 7? ¿Cuántas veces se repite la idea del juicio en Daniel 7? ¿Recuerdan cuántas veces se repite? ¿No recuerdan? 4 veces. Daniel 7, 9 y 10 y 13 y 14. Luego el versículo 17 y 18. Luego se repite en el versículo 21 y 22. Y luego se repite en el versículos 25 al 27. 4 veces se repite el mismo ciclo. Lo mismo sucede con el milenio. Pero cada ciclo, y esto lo vamos a notar en nuestra próxima hora, cada ciclo del milenio tiene un énfasis diferente. De tal manera que cuando hemos estudiado los 4 ciclos del milenio, tenemos un cuadro completo del milenio. Ahora, ¿cuáles son los énfasis? En Apocalipsis 20, 1 al 3, si ustedes miran allá, lo que se encuentra al lado derecho de la línea que representa la segunda venida, no se ve muy claramente, pero el énfasis de capítulo 20, 1 al 3, es lo que va a pasar con Satanás y con la tierra al principio, durante y después de los 1000 años. ¿Cuál es el énfasis del capítulo 20, 1 al 3? ¿Qué va a pasar con Satanás y qué condición va a estar la tierra? Y esos versículos relatan lo que sucede cuando comienza el milenio, durante el milenio y cuando termina el milenio. El segundo ciclo, que se encuentra en Apocalipsis 20 y el versículo 4 al 10, el centro de enfoque allí es sobre lo que sucede con el pueblo de Dios al comienzo, durante y después del milenio. El tercer ciclo enfatiza qué va a pasar con los impíos al principio, durante y después del milenio. Y el último ciclo relata cómo va a ser la vida en la nueva Jerusalén y en la tierra nueva por los siglos de los siglos. 4 ciclos repetitivos. El primer ciclo, Satanás y la tierra. Segundo ciclo, ¿qué va a pasar con los santos? El tercer ciclo, ¿qué va a suceder con los impíos al principio, durante y después? Y luego, el último, ¿cómo va a ser la vida con el Señor durante el milenio y después del milenio, cuando se haga cielos nuevos y tierra nueva? Si usted trata, mi hermano y mi hermana, de leer Apocalipsis 21 al 21:8 cronológicamente, se va a devanar los sesos tratando de entenderlo. Claro, no literalmente, ¿no? Usted va a decir, esto es una ensalada.
esto debería ir acá y esto debería ir ahí allá, y parece que hay 3 lagos de fuego ahí. ¿Cómo puede haber 3 lagos de fuego? Se menciona 3 veces el lago. Sí, porque hay 3 repeticiones del lago, pero es el mismo lago. Eso es lo que vamos a estudiar en nuestra próxima sesión. Va a ser emocionante. Demuestra, mis hermanos y hermanas, la importancia de estudiar la estructura literaria de pasajes de Apocalipsis y del libro en su totalidad. Si no hacemos eso, no vamos a entender en realidad el libro de Daniel ni tampoco el libro de Apocalipsis. Ahora, yo solamente les he despertado un poquito el apetito. Yo he dedicado años a esto y todavía estoy aprendiendo, todavía estoy descifrando cosas que para mí han sido un enigma de por qué esto está aquí y no acá. ¿Por qué está fuera de orden? Y descubro que no está fuera de orden. Lo que pasa es que hay clímax, anticlímax. Va hacia adelante, luego va hacia atrás. Luego entonces regresa un poquito más atrás. El libro de Apocalipsis es un libro cuidadosamente elaborado, pero no se puede leer como se lee el periódico. Exige esfuerzo, mis hermanos y hermanas. Exige trabajo, y Dios lo hizo así porque Él quiere que nosotros escudriñemos las Escrituras. Dios no quiere darnos todo así masticadito. ¿Cómo desafía eso nuestro intelecto? Cuando todo está masticado. Cuando todo está masticado ni siquiera hay que mover la mandíbula. Pero Dios dice mastica. Y cuando estudiamos la Biblia, Dios dice mastica, estudia, escudriña. Y mientras más estudio estos libros, yo digo, ninguna mente humana podría haber inventado estos libros. Son demasiado complejos, compaginan perfectamente. Cuando uno entiende la estructura, uno dice, ¡qué maravilla! Ninguna mente humana podría haber inventado esto. Tiene que estar inspirado por el Espíritu de Dios. Ahora ustedes tienen otros ejemplos en el manual. Este es solamente uno. Cuando estudiemos la importancia del santuario mañana, vamos a ver cómo el libro entero de Apocalipsis está organizado de acuerdo a la secuencia del santuario. Es algo extraordinario. Así que en nuestra próxima sesión estudiaremos el milenio.